Pues amigas, ¿se imaginan por dónde vamos a pasear hoy por Málaga? Igual el entorno les da una pista, ¿no lo saben? Bueno, quédense que hay una sorpresa preparada. No necesitan muchas pistas, ¿verdad? Saben perfectamente dónde me encuentro, en el Santuario de la Victoria, en el templo que le da nombre a toda una barriada sobradamente conocida y de muchísima historia, muchísimo conocimiento, muchísimos vecinos. Vamos a contarle algo. Fíjense, este templo que actualmente están viendo, en honor a la Virgen de la Victoria, y que le da nombre, como les decía, a toda una barriada, no se llama así por capricho. Todo lo que ven desde las escalinatas que dan acceso al templo no es que fuera campo, es que era campamento. El campamento militar del rey Fernando el Católico allá por 1487, cuando se libraba la batalla cristiana contra la dominación musulmana de Málaga. 100 días de asedio, a los 100 días de asedio cristiano que habían sufrido intramuros los musulmanes y extramuros los propios cristianos, fue cuando recibió el rey una misiva firmada ni más ni menos que por San Francisco de Paula. En 3 días la ciudad caerá, le pronosticaba. Tras leerla, el católico decidió alzar la mirada para encomendarse a aquella virgen en su oratorio, en aquel campamento, una pequeña talla gótico-alemana que, según cuenta la tradición, le había regalado un halagador Maximiliano de Austria, cuya batalla era otra, la de convertirse en su consuegro y emparentar a su hermano Felipe con Juana, la que después apodarían Loca. El pronóstico se cumplió y la ciudad cayó, así que fue el 19 de agosto de 1487 cuando aquella talla de aquella virgen dejaba de ser anónima, cobraba sentido, era la Virgen de la Victoria que el rey en agradecimiento dejó a los monjes de la Orden de los Mínimos de San Francisco de Paula, y para custodiarla sobre aquellos suelos se edificó su convento e iglesia, una iglesia que Juan Francisco Guerrero y Chavarino, regidor de Antequera, observaba desde sus anhelos 2 siglos más tarde durante sus paseos junto a su esposa. Bueno, pues y además estamos en un enclave histórico fascinante y muy desconocido, desde luego no lo conocido que merece. Yo creo que el mejor guía que podemos tener en este pasear por Málaga es sin duda Francisco Rodríguez Marín, profesor de Historia del Arte y de Turismo de la Universidad de Málaga, a quien yo le agradezco muchísimo que me acompañe. Estamos encantados de compartir este tiempo con vosotros. Es una maravilla, y decía bien lo de desconocido, ¿verdad, Francisco? Porque si bien conocemos el Santuario de la Victoria, la cripta... Creo que una asignatura pendiente para muchos malagueños, y yo ya aprovecharía para que cuando se vuelva a abrir al público lo haga con un horario amplio, porque lo merece, para que quienes nos visitan desde fuera también tengan opción a conocerla. Una protesta que hacemos también nosotros nuestra, porque es cierto que si bien, como comentas, es difícil acceder, también es cierto que es complicado y que ahora mismo no está en los mejores momentos, ¿verdad, Francisco?
Sí, es cierto, hay que recordar que estamos, al fin y al cabo, en la ribera de un arroyo, porque la calle Amargura que tenemos justo a nuestros lados fue durante mucho tiempo el cauce natural por el que evacuaban las aguas del Cerro del Calvario que tenemos a nuestras espaldas. Y todo eso, lógicamente, repercute en los monumentos. Hay una capa freática muy alta, un alto índice de humedad y eso, lógicamente, afecta a un material tan delicado, tan deleznable, como son las yeserías, especialmente de la cripta, que está por debajo del nivel del suelo. Claro. En esa plaquita que estamos viendo aquí, que está justo por encima de nuestras cabezas, en este torreón que tenemos detrás, hay mucha historia, representa mucha historia, ¿verdad, Francisco? Porque además de la cripta estamos hablando de un torreón inmenso que es todo un ascenso desde el infierno al cielo, literal casi. Así es, a veces estamos acostumbrados, yo diría que mal acostumbrados, a valorar el patrimonio únicamente por su belleza, por su monumentalidad, por su belleza, digamos, de tipo artístico. Pero la verdad es que no dejan de ser documentos que nos hablan cuando queremos escucharlo y que nos hablan de historia. Precisamente el Monasterio de la Victoria está muy ligado a la historia de la ciudad de Málaga, ya que está intrínsecamente relacionado con la conquista de la ciudad por parte de los cristianos que vinieron a luchar contra los musulmanes. Y eso que mencionaba acerca de su altura, de con su configuración, pues tiene también un símbolo, es un símbolo y tiene un lenguaje que nos está hablando de algo que nos remite a las mentalidades que estaban presentes en la época en la que se hizo, en el siglo XVII y principios del siglo XVIII. Una forma de pensar muy distinta a la de nuestros días, desde luego. Es una representación, tengo entendido, del purgatorio. Así es, porque aunque hablamos de yesería, son muy distintas las que podemos encontrar en la cripta, que está en el subsuelo, para que nos entendamos, donde está propiamente el panteón de los condes de Buenavista y todos sus descendientes enterrados, y la que después podemos contemplar en el camarín de la Virgen. El material es el mismo, el estilo son ambas barrocas, pero sin embargo el mensaje que nos dan son totalmente distintos, pero a su vez muy relacionados. En la cripta, lo que tú has definido como el infierno, el purgatorio, pues nos encontramos con todo un lenguaje de tipo tétrico, donde aparecen multitud de carabelas, pero carabelas además muy curiosas. Algunas están sentadas encima de un tambor para darnos a entender que se sobrepone la muerte a los jolgorios de la vida. Otras accionan una trampa donde caen unos niños y simbolizan pues cómo la muerte puede captar y llevarse el alma cuando no estamos preparados para eso. Algunas nos muestran que tienen una doble cara, un rostro mirando hacia un lado y otro hacia otro, para mostrarnos la diferencia entre la verdad y entre la falsedad. Y la expresión más clara de la verdad es ni más ni menos que la carabela, porque significa la muerte. Esto, lógicamente, alguien podría sorprenderse, bueno, ¿y por qué regodearse tanto en algo que al fin y al cabo tiene que ocurrir? Pues tiene una explicación. Es una forma de recordar a las personas, de recrear un ambiente, un espacio, para que reflexione, para que medite, que la vida terrenal no es eterna, que por el contrario es efímera y que antes o después va a llegar la muerte. Es decir, es una forma de decirle, vive teniendo presente que alguna vez vas a morir y vas a tener que rendir cuenta de lo que hayas hecho en esta vida. Sí, continúa. Sí, no, y va a contar, digamos, la otra parte, porque curiosamente para subir a la torre que tú mencionabas, tenemos que subir por una escalera donde curiosamente la intensidad de la luz va gradualmente ascendiendo. Hemos pasado de un ambiente oscuro, en semipenumbra, tétrico, a un lugar donde nos encontramos representación de una serie de santos, donde aparece además la representación de San Francisco de Paula, que todos sabemos fue el fundador de la orden mínima a la que perteneció este monasterio. Aparece arrodillado en una actitud de mucha humildad. Recordemos que esa humilitas o humildad es el lema de la orden de los mínimos y eso es lo que nos están entregando es otro mensaje y cómo a través de la fe podemos llegar a la salvación. Y esa salvación, el cielo, al que tú mencionabas, pues está representado ni más ni menos que en el camarín de la Virgen de la Victoria. Aunque ahora mismo no lo tengamos muy presente, pero debemos recordar que hay un detalle que no es anecdótico. El camarín tiene planta octogonal, es decir, tiene 8 lados, y eso no es tampoco gratuito. Desde el punto de vista de la geometría, aquellos que hayan estudiado dibujo geométrico lo sabrán, para dibujar un octógono perfecto hay que partir de una fórmula, de una forma perfecta, que es el círculo, y mediante el compás llegamos al octógono, que es una figura intermedia entre el círculo y entre el cuadrado.
el círculo tiene el simbolismo de lo sagrado y el cuadrado de lo terrenal. Y el octógono es una figura intermedia entre la tierra y el cielo. En definitiva, la Virgen se nos está proponiendo como un vehículo para ayudarnos a conseguir esa salvación y llegar a ese cielo que está representado en las yeserías del Camarín, que tiene un carácter muy distinto a la que hemos visto en la cripta. Nos encontramos flores, pájaros, elementos de la naturaleza y muchos símbolos que están sacados de la letanía lauretana, que no dejan de ser sino un conjunto de alabanzas a la Virgen. Es una maravilla que desde luego les invitamos sin duda a disfrutar, a pasear, como bien se llama este programa. ¿Y en qué fechas nos tenemos que ubicar? Porque hemos hablado estamos hablando de 1487, ¿no? La conquista de Málaga, pero esto son 2 siglos más tarde, estamos hablando del siglo XVIII. Sí, así es, efectivamente. Bueno, hay que recordar que la Iglesia de la Victoria de la que estamos hablando no es la primitiva, sino la segunda. Tuvimos inicialmente los reyes católicos, después de conquistar la ciudad, pues dejaron aquí una virgen que a partir de entonces se llama de la Victoria y no antes, porque simbolizaba esa gran conquista que fue la ciudad, y que curiosamente ubicaron en una sencillísima ermita que estaba ubicada justo donde estamos nosotros ahora. Aquí a mi izquierda es donde se encontraba la ermita de San Roque y donde durante mucho tiempo recibió culto la Virgen hasta que llegaron los religiosos de la Orden de los Mínimos y los reyes católicos. Una vez que ya hubieron conquistado Granada, porque antes estaban ocupados con la guerra, le cedieron el terreno donde nosotros nos encontramos en este momento. Levantaron el monasterio, el claustro y una iglesia que ya estuvo consagrada en el año 1518, lo cual quiere decir que durante el siglo XVI y XVII fue el templo del monasterio de la Orden de los Mínimos. ¿Qué ocurrió? Pues ocurrieron 2 cosas muy importantes. La primera, en 1675 tuvo lugar un incendio fortuito que afectó muchísimo, destruyó el primitivo camarín. Según la referencia, incluso algunas joyas de la Virgen llegaron a fundirse por las altas temperaturas que se alcanzaron. Y la iglesia quedó bastante resentida. Y unos años más tarde pues aparece un personaje que es crucial en esta historia, que es José Chavarino, que recientemente había conseguido ser noble, había conseguido ser nombrado conde de Buenavista. Claro, en la mentalidad del siglo XVII, aquel que tenía un título nobiliario, pues también tenía una serie de deseos, digamos, de prestancia, y eso lo tenía que conseguir consiguiéndose un enterramiento digno. Así que él se ofreció a construir y hacer obras en la iglesia. Estaba en tan mal estado que hubo que demolerla. Se demolió en 1693. Y desde esa fecha hasta el año 1700 duraron las obras de construcción del camarín y de la crista, y en abril de 1700 se trasladó a la Virgen desde la antigua capilla hasta el camarín donde ahora mismo se encuentra. Así que estamos hablando de una obra que está ejecutada entre finales del siglo XVII y muy a comienzos del siglo XVIII. Estamos hablando de una obra, decíamos al principio, desconocida, a pesar de la historia que tiene y a pesar del simbolismo. Es decir, estamos mezclando una obra muy antigua, probablemente de las criptas, yo no sé si del barroco, más antiguas puede ser, no sé, nos gusta mucho cifrar y esto es complejo, ¿no? Pero estamos hablando de una importancia de una cripta del barroco de esta envergadura, la encontramos fácilmente en España y en Europa, o sea, quiero decir, no muchas, Italia quizá. Sobre todo, y más por la antigüedad, es lo expresiva que es realmente impresionante, sobre todo cuando la contemplamos en las circunstancias originales, no con una iluminación artificial como en algunas ocasiones se nos ha presentado, sino hay que recordar que cuando la persona entrase en ese lugar, lo haría únicamente iluminado con la luz tangencial que le entraría por una ventana situada en la parte inferior, luego estaría siempre en semipenumbra. Era el ambiente propicio para que, impresionado ante el mensaje de todas esas carabelas, pues pudiese reflexionar. Y de hecho, algunas de las interpretaciones que se han hecho en clave simbólica de esta arquitectura es que ese lugar, esa cripta, es el lugar relacionado con el pecado, en la vía purgativa que se llama, donde el cristiano se arrepiente de sus malos actos, y luego cuando va subiendo por la ventana es el momento de la iluminación, recibe la luz de la fe, y finalmente arriba es lo que se llama la vía unitiva, el momento en que la alma se une con la divinidad. Es una alegoría arquitectónica, totalmente. Totalmente, y hay que interpretarla eso, con la mentalidad barroca y no con la mentalidad de nuestros días. Claro, y bueno, ya si nos recreamos, una vez subimos al cielo, que creo que hasta el número de escalones están pensados.
Sí, sí, todo. O sea, todo está ideado, está todo son cifras mágicas, está muy jugado con esa magia. Y arriba, cuando ya subimos arriba del camarín, bueno, podemos encontrar ahí piezas que forman parte del ajuar de la Virgen, absolutamente maravillosas. Algunas, quiero recordar cuando tuve la suerte de visitarlo, que entroncan con otras mujeres muy reconocidas de la historia como nuestra Anita Delgado. Así es, claro. Así es, ¿no? Hay que recordar el momento en el que la Virgen de la Victoria fue proclamada patrona de la ciudad, con lo cual quiere decir que es una devoción que está muy arraigada dentro de los malagueños. Y algo muy importante para toda la Orden de los Mínimos y para todas las ciudades donde ha habido monasterio y convento de los mínimos. Esta fue la casa matriz, es decir, el primer convento o monasterio que se funda en España de la Orden de los Mínimos. De aquí irradió a Conil de la Frontera, a otras muchas ciudades, a Barcelona. Bueno, pues ya no queda ninguno abierto con frailes en su interior, salvo el de Barcelona. Allí están los últimos religiosos de la Orden de los Mínimos. Pues ya lo saben, yo creo que podríamos seguir aquí hablando hasta mañana, Francisco, porque aquí hay historia y cada detalle, cada imagen, queremos que la visiten. Yo creo que la mejor forma de invitar a nuestros malagueños, malagueñas, y a quienes no lo sean, pero que ya los tenemos acogidos en nuestra tierra, a que lo visiten, es haciéndole este ejercicio de imaginación, Francisco, porque es interesante, cuanto menos, ¿eh? Está muy bien. Primero, imaginar lo que vamos a ver y luego venir a verlo y comprobarlo, in situ. Exactamente, y documentarnos, porque esta iglesia tan aparentemente sencilla y que le da sentido a esa orden de los mínimos, que lo que cultivan es ese interior, ¿verdad? Tiene una riqueza interior que merece mucho la pena visitar y que invitamos desde aquí, desde Pasear por Málaga, que no se lo pierda. Málaga hay que conocerla, tenemos que conocer nuestra ciudad, porque es la mejor forma de quererla. Por supuesto. A mí me gustaría recordar que estamos además en un barrio que le debe su nombre a esta misma iglesia, que es el barrio de la Victoria, que la superficie que tuvo este monasterio fue mucho más grande que la que podemos contemplar hoy en día, que la entrada al compás se encontraba en el Jardín de la Victoria o Jardín de los Monos, como habitualmente se le llamaba, y que es el lugar donde un camino nos conducía hasta la iglesia, porque a un lado y a otro lo que nos encontramos pues eran huertas, cultivos que pertenecían a este monasterio, y que inicialmente se llamaba este lugar, antes de que llegasen los frailes, Huerta del Acíbar, que es lo mismo que decir que Huerta del Aloe Vera, porque es lo que estaba plantado en este lugar. Ay, qué curioso. Bueno, se pueden imaginar el fichaje que acabamos de hacer aquí en Pasear por Málaga, que yo a Francisco lo quiero yo ya para siempre, Francisco. No sabes cuánto te agradezco tu atención, tu amabilidad y tu sabiduría. ¿Vendrás a otro pasear? Claro, sí, siempre que podamos. Encantado. Muchísimas gracias. Y a ustedes ya lo saben, no se pierdan ni un minuto, ni un momento, ni una etapa histórica de nuestra ciudad, que merece y mucho la pena.